Bienvenidos de nuevo a Oración y Sanidad. Estamos aquí en los estudios de Revelación Televisión en España. Y yo soy Julia y está conmigo de nuevo mi querida amiga Sara. Hola, Sara, ¿qué tal? Ya sabes, feliz de estar contigo. Es un placer hablar de las cosas de Dios. Y con ustedes también, nuestros amigos, seguidores, les mando un abrazo, un saludo. Conocemos mucho de nosotras, nuestras batallas, nuestras victorias, nuestras luchas. Es un placer. Y hoy tenemos un tema muy interesante de cómo orar eficazmente. No siempre estamos satisfechos con nuestra vida de oración. Sí, yo me he dado cuenta, Sara, que a lo largo de los años, y ya llevo bastante tiempo en los caminos del Señor, la forma en que oramos o la forma de cómo oramos marca una diferencia. ¿Sabes? La oración tiene un propósito. O sea, no siempre oramos como debemos. A veces hay algunas oraciones que te alejan más de Dios que lo que queremos conseguir, que es acercarnos más a Dios. O sea, la oración en principio tiene que tener el propósito de comunión con Dios, de adorarlo, de amarlo, de hablar con Él, de oír su voz. Yo creo que eso es como yo definiría una vida de oración eficaz. ¿Y sabes cómo lo diría yo, Julia? Dime. Hace muchos años, cuando era jovencita, no siempre es fácil, no nos engañemos, tener una vida de oración fluida con el Señor, ¿verdad? Yo digo, yo hoy tengo una cita. Tengo una cita a esta hora, en este tiempo, durante el día, durante todo lo que hacíamos. Y les decía, no puedo porque tengo una cita con Dios. Hay personas, Sara, que su vida de oración solo consiste en pedir y recibir. Solo quieren pedir y recibir. Y si eso es tu vida de oración, yo diría, es muy pobre. Sabes que entrar en la presencia de Dios es un privilegio tan grande. Así es. Yo me imagino Dios, el creador de todas las cosas. Él sostiene los planetas, Él sostiene la tierra por su palabra. Cuando nosotros queremos entrar en la presencia de un rey, de un presidente, de un gobierno, como que no, ¿verdad? Pero poder entrar delante de la presencia de Dios, poder tomar esa paz, esa bondad, esa misericordia, poder sentarte a sus pies y que Él nos escuche. Claro. Fíjate qué grande. Y por eso yo creo que es bueno que podamos establecer unas bases, dar un poquito de dirección a aquellas personas que están luchando en su vida de oración. Yo quisiera decir que nosotros somos cristianos protestantes y nosotros no oramos a María, no oramos a los santos, ni incluso al universo. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros dependemos del Espíritu Santo a la hora de orar. Sí, a veces no sabemos qué orar, porque fuera de pedir lo que nosotros necesitamos, hay necesidades que Dios quizá... Es que pensamos, ¿qué puede hacer Dios por mí? Pero es que, ¿y yo? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué espera Él también, no? Pero también creo que es bueno que sepamos que cuando vamos a Dios, Él ya no está enojado con nosotros. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. O sea, y nos dio a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros ya estamos reconciliados con Dios. O sea, el velo se rasgó de arriba a abajo. Ya no hay separación. Y nos ha hecho hijos. Exacto. Qué privilegio saber que somos hijos del Rey. Dice que el Espíritu de Cristo clama en nosotros, Abba, Padre. Y que somos herederos de Dios.
¿Te imaginas que seas heredero de un rey? La verdad es que entrar en la presencia de Dios como hijo es un privilegio que quizá a veces se nos escapa. Que Dios le importe lo que yo siento cuando yo clamo o que a Dios le interese hasta un pelo de mi cabeza, ¿no? ¿Qué cercanía puedo tener con Dios como padre? Yo tengo un hijo, ¿no? Tú tenemos hijos, y cuando vienen a la casa y entran, ¿cómo entran? Con confianza, ¿verdad? Sabiendo que Ellos nosotros... no te dicen, mamá, dame de beber, tengo sed. No, ellos van a la nevera, la abren y toman una Coca-Cola o lo que le apetezca. Nosotros somos hijos y tenemos una herencia tan grande y tan hermosa. Y solo el hecho de que Dios lo haya hecho todo por nosotros y que nosotros tenemos que acercarnos solamente a Él, decir, papá, gracias. Gracias porque yo sé que lo que necesito tú ya me lo has dado. Y ese es otro principio muy importante. Tenemos que ir a Dios sabiendo que Él está ahí y que Él es galardonado de los que le buscan. O sea, galardonar, un galardón, yo me imagino, por ejemplo, como el premio Nobel, ¿no? Ha sido galardonado, es algo... un regalo, es algo, un honor, ¿no? Y dice que los que lo buscan tienen un galardón, tienen recompensa, tienen un buen lugar delante de Dios. Fíjate que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿él qué hacía? Él buscaba al Padre, él pasaba noches enteras buscando al Padre en oración. Si supiéramos que en la oración recibimos tanta bendición, tenemos paz, tenemos gozo, la sabiduría de Dios, Él nos puede hablar, nos puede dirigir y nosotros entramos buscando, pero también dando, no nos olvidemos. Damos todo, de adorar. le adoramos, le decimos que le amamos. Yo creo que Él, cuando vamos a Él, Él goza más de nosotros que nosotros de Él. Es que dice que quiere tener comunión con nosotros. Con su pueblo. Fíjate, sí. con lo que somos las personas barro y que Él anhele saber qué te pasa, qué sientes. Él quiere ayudarnos, Él se agrada de pasar tiempo con nosotros. Y yo he notado, Julia, que al estar buscando a Dios, no nos engañemos que nos cuesta muchas veces. A la carne no le gusta. ¿Verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne... Y entrar en la presencia de Dios, a veces yo lo compararía como un jarro, una botella de un... no me sale la palabra, mármol, algo gordo, algo difícil, ¿verdad? Cuando se rompe y tiene ese perfume que está dentro, yo creo que eso es que le agrada al Señor, cuando nosotros podemos romper tanta presión, tengo que hacer, tengo que ir, cosas que nos agobian en este tiempo, ¿no? Y poder pararse y decir, no, este tiempo es para el Señor y voy a recordar, voy a darle gracias, voy a alabarle, voy a bendecirle, porque Él ha sido tan fiel con nosotros. Y entramos así en su presencia, alabándolo, adorándolo y sabiendo que Él está ahí. Y una de las cosas que Él nos ha dado a la hora de orar es el nombre de Jesús, Sara. Dice que Dios exaltó a Jesús a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ahí mismo, con ese nombre, nos dio una autoridad. Dice, os doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Si combinamos estas dos cosas, el nombre del Señor, Él también dijo en Juan 14:15, dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Os lo haré. Yo he visto en la palabra de Dios cómo Jesús tomaba autoridad
Y ni siquiera oraba. Él decía, Lázaro, sal fuera. Tomaba autoridad sobre esa muerte. ¿Sabes qué dice en Efesios cuando Jesús estaba en la cruz? Él dice que todo principado, todo poder, todo señorío, todo lo que se nombra en este siglo, En el venidero. todo fue sujetado Wow. al nombre de Jesús. Amén. Él ganó esta batalla, el poder de Jesús. Y esa victoria nos la ha dado a nosotros. Por eso dice, más que vencedores, porque Él peleó Él esa peleó batalla. por nosotros. Él sujetó a todo Amén. principado. Amén. Y esa autoridad nos la ha dado a nosotros. O sea, Él es el nombre que es sobre todo nombre. Si en tu vida hay un nombre que te está afectando a tu salud, ya puede ser cáncer, ya puede ser artrosis, ya puede ser bronquitis, tú tienes el nombre que es sobre ese nombre y puedes decirle en el nombre de Jesús, artritis, en el nombre de Jesús te ordeno que abandones mi cuerpo. Porque la palabra de Dios es muy clara. Dice que si tú le dijeres a la montaña, levántate y échate en el mar, y no dudares en el corazón, sino que tú crees que lo que dice se hará, dice que se hará. Porque tú no dudas, proclamas la palabra, esa es la autoridad. Eso fue lo que Jesús le explicó a sus discípulos cuando Él maldijo la higuera. Ellos se quedaron, ¿cómo puede ser, Jesús? Es su nombre, esa autoridad que tenía Él, nos la ha dado a nosotros en su nombre, como si fuera Él. Sabes que una vez procuraba entender en su nombre y podíamos verlo así, Julia. Si, por ejemplo, tú eres embajadora de Francia, ¿no? Y tienes una embajada en Alemania. Entonces tú tienes negocios con la embajada alemana, pero ¿es Julia la que está hablando con la embajada alemana? No, es en nombre de Francia, en nombre de la autoridad de Francia. Tú eres la que va a hacer ese trabajo, ese negocio o llegar a ese acuerdo, pero no eres tú, igual que nosotros en la oración. O sea, tenemos la autoridad, no nosotros, pero en su nombre, vengo en su nombre que te venció. Amén. No es nada de lo que nosotros, ninguna obra buena nos da a nosotros la autoridad. Porque hay gente que dice, no, es que a mí me ha pasado esto porque no me he portado bien o para que Dios me sane tengo que hacer buenas obras. Y nos enfocamos en nosotros. Cuando Dios dice, no, es en mi nombre, en el nombre de Jesús, pedir al Padre y os dará. Pero ¿podemos pedir cualquier cosa? No, porque mira, si conocemos el carácter de Dios, como Él es, no nos vamos a atrever a pedir cosas que no. Hubo una anécdota, una vez un pastor que estaba predicando y una muchacha se quedó así mirándole mucho y le dice, pastor, Dios está en oración y Dios me ha dicho que me voy a casar con usted. Dice, ¿y no le ha dicho qué hago con mi mujer y mis 3 hijos? Claro, no podemos orar fuera de su voluntad. Si lo conocemos, oraremos conforme a lo que a Él le agrada. Y en 1 de Juan 5:15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos esa petición, que se nos otorgará esa petición. Hay un ingrediente importante para todo esto que yo le diría, es la fe, ¿no? Sí, y conocer la palabra de Dios. Conocer cuál es la voluntad de Dios. Si tú estás enfermo, la voluntad de Dios es que estés sano, porque si tú dudas que esa es su voluntad, tú no vas a creer, no vas a tener esa confianza, esa certeza de que es su voluntad y no vas a creer que Él te está oyendo. Tienes que conocer la palabra. Jesús nunca en los evangelios se negó a sanar a nadie. Y Él es la
la expresión exacta del Padre. El que me ha visto, dice Jesús, ha visto al Padre. O sea, tenemos que conocer la palabra para saber, ¿estoy yo orando conforme a su voluntad? ¿Qué te parece? Claro, yo entiendo que deberíamos entrar, o por lo menos hay un proceso, ¿no? Porque evidentemente en este mundo se nos pegan las cosas de este mundo, como decíamos, ¿no? Tengo que hacer esto, o a lo mejor estoy viendo una película, o a lo mejor estoy en las redes, o a lo mejor hay otras cosas que me agradan más, y dejar todo eso para ponerme a buscar al Señor, a la carne o a la persona natural, porque somos espíritu y como siempre decimos, ¿no? Y somos carne. No le agrada, porque yo estoy mejor viendo una película que buscando la presencia de Dios. Sí, pero yo creo que al final merece la pena hacer morir a la carne en ese sentido, porque te das cuenta que después de haber estado en su presencia hay una plenitud, hay un gozo, hay una paz que nada, ninguna película, nadie te puede dar. O sea, merece la pena tomar tiempo aparte. Sí, porque el espíritu está dispuesto, Sí. pero la carne tenemos esa lucha, no Sí. nos vamos a engañar. En tercera de Juan 2 dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí puedes ver que la voluntad de Dios es que seamos prosperados y que tengamos salud y que prospere nuestra alma. A nosotros nos conviene, necesitamos buscar la presencia de Dios. Nos conviene apartar un tiempo, nos conviene parar y decir, no, yo necesito adorar a Dios, porque cuando yo le adoro, Él se moverá en mi vida. Yo necesito traer, a veces dice sacrificio de alabanza, pero Él es merecedor. Si nos ponemos a pensar cuántas cosas ha hecho Él por nosotros, ¿cómo no voy a estar una hora? Porque me viene a la mente, ¿te acuerdas cuando Jesús estaba en agonía ya o en Getsemaní, que Él iba a morir? Y los discípulos pues estaban cansados, tenían sueño, y como personas que somos a veces pues estamos así, ¿no? Pero Jesús les dice, ni una hora habéis podido velar, velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos nosotros orar. Y no solo orar, sino sin cesar. ¿Cómo es eso? Pues yo lo entiendo así, de que es una continua comunión con el Padre, con el Señor. Aún esté trabajando, aún tenga mi mente, yo puedo estar hablando con el Señor o dándole las gracias, Señor, que yo tengo aquí un problema con este trabajo, gracias, que tú me vas a iluminar y me vas a ayudar. O sea, no hace falta a veces apartarte porque tenemos una vida muy ocupada, todos los que trabajamos lo sabemos, pero es una comunión orar sin cesar. O sea, que no hay un... Yo lo entendería así. Estamos, entre comillas, continuamente con la conciencia de que Dios está con nosotros, que lo vemos en el día a día, en las cosas pequeñas, en un supermercado, en un coche, con nuestros hijos. Vemos la mano del Señor, ¿no? Pero hay un nivel, diría yo, que ese es íntimo. Sí. Con cada uno y con el Señor. Eso es muy especial. Eso es muy especial. Y para llegar a esa unión de tu espíritu y su espíritu, necesitas tiempo, necesitas soltar, necesitas aquietar tu mente, tu corazón. Todos los ruidos. Pero sabes, Sara, para orar muchas veces eficazmente, la mejor forma de orar eficazmente es tomar la palabra de Dios y orarla, proclamarla, escucharte, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Necesitas salud? Ve a la palabra de Dios, busca las promesas. Primera de Pedro 2:24, que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que yo me lo
personalizo para que Julia, que está muerta en los pecados, viva la justicia y por cuya herida fui yo sanada. Yo lo personalizo y hago de esa palabra una oración. Si tú, por ejemplo, estás luchando con el enemigo, puedes tomar la palabra en Colosenses 1:13 que dice que Él, a ver si la encuentro, Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ya no estamos bajo el poder de Satanás. Dios nos ha liberado de ese poder. Estamos en el reino de Cristo. Entonces, si tú oras eso y lo proclamas, tú vas a oírte a ti mismo decir, yo estoy ya bajo el reino de Dios. El enemigo no tiene por qué tocar mi familia, mis hijos, mi salud. Entonces hay tantas promesas que podemos orar y vamos a saber y sabes que estamos orando conforme a su voluntad. Claro, porque oramos su palabra. Sabes que a veces en los momentos difíciles que viene la vida, las luchas, los problemas, la tormenta, parece que todo está negro, que no hay salida, hay dolor, hay sufrimiento, en la vida hay de todo, ¿verdad? Sabes, en esos momentos, en esa oración, yo le he dicho al Señor, dame una palabra tuya, una palabra que entre en mi corazón, una palabra que sea como un ancla, ¿no? Y cuántas veces el Señor me ha hablado en ese tiempo de oración, de búsqueda, y ha venido una palabra o de la Biblia o a mi corazón, una promesa, Amén. Estando en su presencia. Y eso es como que te da la fuerza. Sí, no lo tengo, pero Él me lo ha dicho. Entonces, en el momento difícil, te agarras a esa palabra, a esa promesa que Él te ha dado, hasta que le veas la luz, hasta que llegue a tu vida. Y una vez que oramos y hemos derramado ese afán delante de Dios, porque dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cubrirá vuestros corazones y vuestros pensamientos. Una vez que hemos orado y hemos dado gracias porque creemos que vamos a recibir, es muy importante hacer lo que dice en el versículo 8 de Filipenses 4, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es agradable, amable, de todo buen nombre. En eso pensar, porque muchas veces oramos y terminamos la oración y enseguida estamos otra vez preocupándonos con lo que habíamos orado y le habíamos dado gracias a Dios, preocupándonos, dice el Señor, no. Una vez que hagáis Estamos eso, esperando, pero desesperados. Exacto. Esperar sin desesperar. O sea, rogar a Dios, saber que Él nos oye, darle gracias e inmediatamente pensar en todas esas cosas buenas que hemos orado y que esperamos que vamos a recibir. Eso es como ya preparando el camino para recibir todo. Y confiando que Él es bueno y da buenas cosas a sus hijos, que los pensamientos de Dios son de paz, son de bendición, Amén. de dar el fin que esperamos. A veces nos desesperamos porque no vemos respuestas, pero todo tiene su tiempo. A veces el Señor no nos responde y nos da lo que pedimos porque no nos conviene a nosotros. Pero Él nunca nos negará la sanidad, Él nos negará el pan, Amén. Él no nos negará un techo sobre nuestra cabeza porque Él es un buen Padre. Hay cosas que sabemos que son nuestras, somos herederos con Él. Entonces, hay cosas que no sabemos, como tú dices, que nos conviene Entonces, o no. Julia, tenemos orar en la palabra. Sí, lo que tenemos es saber que estamos reconciliados con Dios, que somos sus hijos, que podemos ir libremente delante de la presencia de Dios, que Jesús pagó todo por nosotros y que cuando vayamos a Jesús tenemos que ir con fe. Confiadamente. Y confiadamente, que tenemos el nombre de Jesús, que tenemos su autoridad. Él nos ha dado la autoridad que nos robó el enemigo. Él dice, ir
y hacer discípulos a las naciones. Con esa autoridad podemos orar y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, Sara, porque a veces no sabemos cómo orar, cómo conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice en Romanos. O sea que tenemos tantas herramientas y se nos está acabando el tiempo, Sara. Es que se va tan rápido contigo. Sí. Es agradable hablar de las cosas que Dios hace con nosotros, de sus principios, de que funcionan. Y os animamos a cada uno, busca a Dios en tu vida, busca a Dios cuando te va bien, busca a Dios cuando no te va bien. Párate, porque estás sembrando para la vida eterna. La presencia de Dios es lo mejor que puedes tener en tu vida. Y yo quiero orar por los que nos están viendo. Tú que estás mirando este programa, quiero orar por ti. Te pido, Padre, por esa persona que quiere orar a ti, pero no sabe cómo. Yo oro para que estas palabras que hemos hablado hoy, ellos puedan meditar, que tú puedas meditar y saber que Dios te ama, saber que Él está esperando a que tú vayas a sus pies, que vayas y te rindas a Él, porque Él te ama con todo su corazón. Padre, oro por sanidad, Padre. Oro para que tú levantes a esa persona. Declaro sanidad sobre tu vida. Declaro sanidad en tu alma, en tu corazón. Que todo temor se vaya, que toda ansiedad se vaya. Ahora en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. En su presencia hay plenitud de gozo y delicia en la presencia del Señor. Bendecimos tu vida, te animamos a encontrar el gozo de la oración en tu vida, que lo tengas como que ya no puedes pasar sin esa presencia, sin buscar a Dios. Ahí hay paz, ahí hay victoria, ahí hay consejo, ahí está la bendición y el propósito para tu vida. Y si tienes peticiones o comentarios, házmelo saber y nosotros podemos orar por ti, porque hay también una promesa en Mateo 18 que dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra concerniente a algo que pidieren, se les será hecho. Hay poder en la oración de mutuo acuerdo. Amén. Así que envíanos tus comentarios, dinos de dónde nos estás viendo y nosotros podemos orar por ti, podemos unir nuestras manos, nuestra fe contigo y quizás puedas ver en muy poco tiempo un cambio en tu vida. Así que bueno, vamos a despedirnos, ¿no, Sara? Un abrazo para cada uno, eres especial para Dios, Dios te ama, Dios te bendiga. Te amamos y estamos contentos de que te unas a nuestros programas cada vez. Y desde aquí muchas bendiciones y hasta la próxima. Dios te ama y eres especial. Adiós, hasta la próxima.